Muy buenos días, bendecidos en el Señor somos, por causa de Él, su amor nos ha convocado, su deseo nos ha convocado. Él escogió tenernos aquí a nosotros en contra de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad caída solo desea todo lo opuesto a Dios. Tenemos que entender y saber eso. Mi voluntad, si no fuera por Dios, solamente amaría y desearía lo que es contrario a Dios. Nuestra voluntad, por defecto de fábrica, nuestra voluntad, y no porque el fabricante haya sido malo, sino porque nuestro primer padre nos sujetó a esa tendencia. La tendencia de que no amamos normalmente en condiciones normales, no amamos a Dios, rechazamos a Dios. Pero pastor, yo voy a la iglesia desde que soy pequeño. No, es que a lo que me refiero es que aunque vayamos a la iglesia, aunque seamos religiosos desde pequeños, en realidad como pequeños, desde pequeños, lo que hacemos es amar nuestro propio gobierno, amar nuestra razón, amar nuestro criterio. Y es por esa razón que si Dios no viene en nuestro rescate para salvarnos de nuestra propia voluntad, entonces nosotros seguiríamos voluntariamente rechazando a Dios. Esa es la salvación. Que nosotros voluntariamente rechazando a Dios, Dios vino y cambió nuestra voluntad, dándonos la voluntad de su Hijo para amar al Padre. Es decir, si Dios no viene en nuestro rescate, seguiríamos rechazando a Dios, porque lo queremos así. Y esa es la bondad de Dios. Su salvación nos salvó ¿de qué? ¿Qué es la salvación? Que Él nos salvó de nuestra propia voluntad y nos dio la voluntad del Hijo como nuestra voluntad. El tema de esta mañana, quiero navegar con ustedes en algo que le pido al Espíritu Santo me dé las palabras para poder expresar lo que creo empieza a ser apenas una revelación en mi corazón. Y anhelo en el deseo de Cristo que usted pueda entender lo crucial de este entendimiento, de esta palabra, de esta revelación, pero aún más, usted lleve hoy una llave práctica para poder ejercitar este entendimiento y ser victoriosos en el Señor. El deseo ardiente de la cruz. El deseo ardiente de la cruz vira por causa de su deseo ardiente. El deseo ardiente. Ahora, la palabra deseo, yo no sé si usted ha reflexionado en el poder que tienen los deseos. ¿Ha reflexionado usted en el poder que tienen nuestros deseos? Usted come por deseo. Usted hace muchas de las cosas por causa de sus deseos. Es más, todo es deseo. Los deseos son un motor que nos lleva a tomar decisiones. Son poderosos los deseos. El deseo mueve a la persona. ¿Has reflexionado en el poder que tienen los deseos? Es interesante, muy interesante. Los deseos tienen el poder de impulsar tus decisiones. ¿Por qué decides hacer tal o cual cosa? Porque es un deseo. Los deseos son el ejercicio de la voluntad. Nuestra alma tiene 3 ejercicios: pensar, sentir, desear. Nuestra alma, Dios la creó con esa capacidad. 3 operaciones: pensar, sentir y desear. Pensar es una función de la mente. Sentir es una función de las emociones. Y desear es una función de la voluntad. Tus deseos evidencian las cosas que anhelas en tu interior. ¿Sabías que tus deseos hablan de aquellas cosas que tú tienes profundamente como un anhelo dentro tuyo? Tus deseos simplemente revelan lo que hay en tu interior. Los deseos son un espejo de lo que anhelamos fervientemente, deseamos fervientemente. La salvación, entonces, es la obra de Dios
para darnos el deseo de Cristo. Hermanos, el cristianismo no es un conjunto de principios para restringir tus deseos. Simplemente. Hermanos, el cristianismo no está restringiendo. Dios no nos salva para restringir nuestros deseos. Porque los deseos que se restringen tarde o temprano van a aflorar y van a terminar llevándonos a hacer lo que estábamos deseando inicialmente. El trabajo de un padre es no simplemente restringir los deseos del hijo. Hay un papel crucial que tienen los padres en restringir y en limitar la voluntad de los hijos. Padre que deja a sus hijos hacer lo que él quiere, porque él lo desea hacer, pastor, déjeme decirle, usted está condenando a ese hijo a la esclavitud de sus deseos. Lo mejor que puede hacer un padre es aprender esto de aquí, porque entonces va a tener la sabiduría de Dios para llevar a los hijos no a vivir por sus deseos, sino a vivir por un deseo mayor. Cuando Dios nos salva, no restringe nuestros deseos. Lo que Él hace es darnos un deseo mayor, porque un deseo mayor tiene la capacidad de aplacar deseos inferiores. Repito esto, un deseo mayor, un deseo más fuerte, tiene la capacidad de anular deseos menores. Entonces, ¿por qué el creyente en Cristo aborrece y rechaza el pecado y la vida de pecado, las obras de la carne? ¿Por qué? Porque descubrió un deseo mayor. Y ese deseo mayor nos lleva a la expresión de una vida de justicia, una vida de rectitud, a una vida santa. No porque nos estamos restringiendo de no pecar. Legalismo restringe a la persona, no peques, no hagas esto. El evangelio te da un deseo superior que opaca todos los demás deseos. Su salvación nos dio el deseo del corazón de Cristo. El corazón de Cristo es un corazón que amó con toda la fuerza un deseo, el deseo de la voluntad de su Padre. ¿Cuál es si abrimos el corazón del Hijo, qué es lo que encontramos? Un deseo. Él desea al Padre. ¿Qué desea el Hijo? El Hijo desea al Padre. Esa es la pasión del corazón de Él. La pasión, el deseo es el Padre, la voluntad de su Padre. La cruz del Hijo, ¿cuál es? Es renunciar a todo deseo propio para amar el deseo divino. ¿Qué es lo que hace la cruz? Cristo, por su cruz, renuncia a su propio deseo y abraza un deseo más fuerte. Hermanos, ese es un principio importantísimo para la vida. Porque si no, vamos a ser personas que se están autorrestringiendo. Están restringiendo sus deseos, pero llegará el momento donde esos deseos no podrán ser contenidos. Como una represa que está deteniendo el paso del agua, llega el momento donde tienes que abrir esas compuertas, porque eso va a explotar. Pero cuando entendemos que el evangelio nos dio un deseo más poderoso, toda la vida se canaliza hacia el cumplimiento de ese deseo. Dios no está restringiéndonos, Dios está revelándonos un deseo más grande. Eso es lo que está haciendo Dios. Cristo abrazó el deseo vivo del Padre. Su encarnación, su crecimiento, su obra fue la muerte al deseo de aferrarse a su privilegio para amar el deseo del Padre. ¿Qué es todo lo que Cristo hizo? Desde su decisión, su conversación con el Padre, su encarnación, su crecimiento, su obra completa, es morir Él a su deseo, morir a su privilegio para amar un deseo más grande, el deseo del Padre.
Es muy importante comprender que el Hijo muriendo, cuando el Hijo está muriendo, cuando hablamos del Hijo negándose a sí mismo, no se está refiriendo al momento en que los judíos y los romanos lo clavaron en la cruz solamente. Cuando Cristo está muriendo, no estamos haciendo referencia simplemente cuando Él fue a la cruz. Cristo vivió una vida de muerte. Desde la conversación eterna con el Padre, Cristo murió a su privilegio, a su deseo. Cuando lo veíamos en el Salmo 40 y Hebreos capítulo 10, cuando el Hijo le dice al Padre: me has preparado un cuerpo, he aquí vengo, a hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Qué es eso? Es morir a tu deseo, de aferrarte al privilegio para abrazar un deseo más grande, el deseo del Padre. Por lo tanto, hablar de la cruz de Cristo, hablar de Cristo negándose, hablar de Cristo muriendo, es hablar de Cristo despojándose de su propio deseo. Hermanos, Dios nos está llamando. El llamado que Dios está haciendo a su pueblo, al pueblo que Él amó, es a conocer que tomar nuestra cruz es abrazar un deseo superior. ¿Qué es tomar la cruz? Una definición importante. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Tomar nuestra cruz es darle el valor al deseo del Padre. Eso es tomar la cruz. Yo le quito valor a mi deseo para darle valor a un deseo más grande, que probablemente todavía no me gobierna ese deseo. Pero yo decido intencionalmente darle el valor a ese deseo. El resultado es que ese deseo se empieza a manifestar y expresar en nosotros. Cuán importante es entender que su obra salvadora nos dio el corazón que anhela lo que el Padre desea. ¿Qué es la salvación? ¿Un cielo futuro simplemente? No, mis hermanos. La salvación es Dios dándonos un corazón con un deseo más grande. Porque recuerde y piense en usted mismo. Sus deseos le han traído al punto donde usted ha llegado. Porque somos gobernados e impulsados por los deseos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? El deseo superior. ¿Qué pasa, yo le pregunto, si el deseo superior nos gobierna? Nuestra vida será superior. Pero mientras tú sigas siendo esclavo de tus propios deseos, entonces tu vida será inferior. Santiago 1, vamos un momento allá. Santiago 1, verso 13. Por naturaleza deseamos lo que no es Dios. Eso es una enseñanza trascendental, bíblica. Es neurálgica, es medular en la revelación bíblica. No deseamos a Dios. Salmo 14 dice: no hay ni un bueno, no hay ni uno solo que ame la gloria de Dios. Nacemos aborreciendo la gloria de Dios. Todo aquello que deseamos que no es Dios es lo que nos conduce al pecado. Pastor, yo no sé por qué sigo cayendo en el pecado. ¿Sabes por qué sigues cayendo en el pecado? Porque eres esclavo de tu propio deseo. No se te ha notificado de un deseo superior. Porque somos esclavos del pecado. ¿Por qué podemos caer en la esclavitud al pecado? Simple, porque hay un deseo superior que todavía no se te revela. Y mientras ese deseo no se te revele, un deseo inferior te gobierna. El deseo de tu humanidad. A un deseo fuerte, mis hermanos, en la Biblia se le da el nombre de pasión. También otro nombre que se le da a un deseo fuerte es concupiscencia. La palabra concupiscencia no es otra que un deseo fuerte. ¿Qué es pasión? Un deseo fuerte. Concupiscencia, yo sé que muchos se pierden con esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Un deseo fuerte. Un deseo ardiente. Concupiscencia son nuestros propios deseos, los deseos de nuestra carne.
Ser conducidos por nuestros deseos es lo que produce la manifestación del pecado, y esto es lo que quiero que veamos en Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios me tentó. No, Dios no cede al mal y Él no te puede tentar con el mal. Entendamos eso. Pastor, pero Dios no prueba. Sí, Dios prueba. La palabra probar y tentar es intercambiable en el Nuevo Testamento. Cuando dice que Dios no es tentado, se refiere a que Dios no cede al mal para hacer caso al mal y entonces con el mal ponerte una prueba. No, Dios no trabaja así. Dios es soberano en sus decisiones y todo lo que nace de Él es bueno. Cuando Dios probó a Job fue de su buen deseo, pero no es seducido por el mal. Verso 14, mire lo que dice, se aclara esto. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Los deseos que hacen, seducen. Los deseos seducen, te forzan. Tú dices, ¿cómo pasó? No entiendo cómo pasó. Bueno, el deseo gobierna. Cada uno es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia. La misma palabra ahí griega se puede traducir pasión o concupiscencia. O sea, el deseo. Después, verso 15, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mira cómo es de peligroso un deseo. Un deseo que no es Dios termina llevando a la muerte. Mira cómo se va concibiendo la muerte. La muerte es el efecto de no tener un deseo superior. Es el resultado de nuestros propios deseos. ¿Qué conclusión sacamos esto, hermanos, hoy? Nuestros deseos propios son los que nos conducen al pecado. Esto nos declara que la clave para vencer, ¿cuál es? ¿Ya la captaron? Los deseos. La clave para vencer está en cambiar los deseos. Si nuestros deseos cambian, cambiará el resultado. Hermanos, ahí está la clave. Santiago nos está dando la clave. Si los deseos cambian, cambiará el resultado. Tú, más un deseo no rendido a Dios, conciben una pasión incontrolable que da a luz el pecado. Tú, más un deseo no rendido a Dios, concibe el pecado. Y el pecado, a medida que crece, engendra muerte. Muerte espiritual, sequedad, vacío, carencia de propósito. ¿Por qué me siento seco, pastor? Simple. Un deseo no rendido a Dios terminó concibiendo el pecado. Y el pecado engendra muerte, vacío. Por lo tanto, salvación es que se te dio un corazón con un deseo superior. Esto es el mensaje. ¿Qué es la salvación? Él me amó dándome un deseo mayor. Él me salvó dándome el corazón de Cristo, para que no sean mis deseos los que prevalezcan, sino el mismo deseo del corazón de Dios. El primer paso clave, ¿cuál es? Es reconocer que mis deseos naturales son contrarios a los deseos de Dios. Si tú no reconoces esto primero, Dios no va a hacer lo siguiente. Este es el arrepentimiento. Y si hoy, en este instante, en este momento, podemos tomar una decisión, hacer un acuerdo en nuestro corazón, ponernos de acuerdo con Dios. Señor, mis deseos naturales son contrarios a tu deseo.
Sí, Señor, tienes razón en lo que dices. No necesito estar justificando mis deseos. Mis deseos naturales, mis deseos aparte de Dios, son contrarios a tu deseo. Y hoy clamo a ti, Señor, para que a mí se me revele el deseo más grande, el deseo superior. Una sencilla oración, fíjate. Pero no todos están dispuestos a humillarse para reconocer que nuestros propios deseos nos destruyen. Y que solo el deseo de Dios, el deseo que prevalece, es el deseo que vence. Porque lo que valoramos define nuestros deseos. ¿Qué valoras? Eso que valoras define tus deseos. Aquello a lo que decidamos darle valor es lo que definirá qué deseos concebiremos. Aquello a lo que intencionalmente le invertimos atención, disciplina, diligencia, es lo que terminará definiendo nuestros deseos. ¿Cómo cambian los deseos? Los deseos cambian cuando tú decides cambiar a qué le vas a dar valor, tiempo, a qué le vas a dar atención. ¿En qué momento la palabra de Dios cobra valor en tu vida? ¿En qué momento la palabra de Dios cobra un especial significado? Cuando tú le empiezas a invertir, comienzas a poner tu corazón, depositar tu tiempo en su palabra, porque reconoces que su palabra tiene un valor sin igual. Cuando tú reconoces que Él es digno. Digno significa Él vale. Él, su precio, su valor es. ¿Por qué me congrego? ¿Porque alguien me está restringiendo a que tengo que ir a la iglesia? ¿Alguien me está confinando a esa decisión? Porque encuentro que Él tiene un valor superior a todo lo de este mundo. ¿Por qué lo busco? Porque entiendo, comprendo que su valor lo merece. Gálatas 5:16, quiero que veamos esto. Los deseos que terminan prevaleciendo son fruto de aquello a lo que nos entregamos. ¿A qué te entregas? Esos son los deseos que van a gobernar. Tú no te entregas a Dios, por eso Dios no te gobierna. Pero tú te entregas a Dios, Dios te gobierna. Entiende esto con el corazón. La vida vencedora es la vida que anda en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Mucho se dice, pero muy poca precisión. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es darle valor al deseo del Espíritu, punto. Andar en el Espíritu es darle la valía a lo que dice el Espíritu, a lo que es propio del Espíritu, a lo que es Dios. Y cuando Dios entonces tiene ese valor, mira, yo no tengo que forzar mis acciones, yo no tengo que forzar mis decisiones, yo no tengo que restringirme. Cuando le doy el valor a Dios, el resultado es que viene una fuerza sobrenatural a gobernarme. Y esa fuerza me lleva a agradar a Dios, a vivir la vida que da fruto para Dios. Tremendo, no soy yo intentando forzar un fruto. No soy yo intentando forzar un resultado. Yo lo que tengo que hacer es darle valor a la realidad del Espíritu. Y el Espíritu entonces nos gobierna. Esto es lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu. ¿Y el resultado cuál va a ser? No cumpliréis el deseo de la carne. Ahí está. ¿Estás viendo? Cuando tú le das el valor a Dios, el resultado es:
no vas a cumplir el deseo de la carne. Ahí está, deseo. El deseo de la carne pierde poder porque viene un deseo superior a expresarse en nosotros. Un deseo mayor se expresa en aquel que decide darle el valor a la dignidad de Dios. Viene un deseo que tú no te explicas. ¿Cómo es que está sucediendo eso tan glorioso en mí? La razón es que le di valor al Espíritu. Y entonces el deseo de la carne pierde poder. Anden por el Espíritu y no van a cumplir el deseo de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne tiene un deseo intenso contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Te das cuenta? Dos deseos. El deseo tuyo y el deseo del Espíritu. No te pierdas cuando se dice el deseo de la carne. Deseo de la carne, tu deseo propio. Punto. Y es importante aclarar esto porque generalmente carne, tristemente, se lo asocia solamente a los pecados serios, por llamarles serios. Hermanos, carne es todo lo que sale de ti mismo. Todo lo que sale de ti es carne. Por lo tanto, deseo de la carne es tus deseos. Ponlo más sencillo, tus deseos. Si quieres, ponle ahí el deseo de la carne, mis deseos propios. Puedes acotarlo ahí. Mis deseos propios. El del Espíritu es contra la carne. ¿Se dan cuenta? Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una lucha. Un día sí, deseo lo de Dios, el otro día no. Un día siento orar, un día siento no orar. Un día siento perdonar, al siguiente día no quiero perdonar. ¿Qué es eso? Es una vida que no le ha dado valor al Espíritu. Entonces, los deseos empiezan a luchar. Dice, para que no hagan lo que ustedes quieren, desean. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, si yo me rindo al Espíritu, si yo le doy el valor al Espíritu, ¿qué va a suceder? Mira, no estáis bajo la ley. ¿Qué es ley? Ley es tu esfuerzo propio. Tu esfuerzo propio que te dicta lo que debe, lo que es bueno, lo que es malo. Tu ley. El deseo del Espíritu vence a mi deseo propio, a mi esfuerzo propio. Cuando me rindo al valor de la vida de Cristo en mí, entonces el Espíritu cumplirá el deseo de Dios en nosotros. Ya no hay ley. Mira, ya no hay ley significa ya no hay restricción humana, carnal, ya no hay restricción religiosa que puede impedir el verdadero obrar del Espíritu. Cuando sabemos darle el valor al Espíritu, cuando sabemos darle el valor a la vida de Cristo en nosotros, el resultado es que no hay ley, no hay esfuerzo propio que impida esa manifestación en nosotros. Cuando yo le doy el valor, cuando yo atesoro a Cristo, el resultado será que no voy, ni siquiera yo seré en mis fuerzas esforzándome por hacer lo bueno. No, yo descanso mientras el Espíritu hace su obra, su buen obrar, su buen deseo en nosotros. Pero clave, yo debo darle el valor al Espíritu. ¿Qué es darle el valor al Espíritu? La realidad espiritual que se te dio. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Hermanos, verso 19. Ahora bien, dice,
Las obras de la carne, las obras del esfuerzo propio, anote allí, carne, esfuerzo propio, las obras que salen de mí, mi propio esfuerzo, son evidentes. O sea, hermanos, no hace falta discernir mucho. Es evidente, dice. Las obras de la carne son evidentes. Y ponle atención a esta lista que nos va a dar. Porque si esto está en tu vida, revela que tú no eres gobernado por el deseo de Dios. Si algo de esto está en nosotros, revela que no estamos siendo gobernados por el deseo de Dios. Y más vale que hoy nos arrepintamos y le digamos al Señor: Señor, cansado estoy de mi deseo. Ahí está la evidencia. Son evidentes las obras. ¿Cuáles son? Las cuales son, dice, inmoralidad, impureza, sensualidad. Wow, ya ahí eso abarca muchísimo lo que ha descrito hasta allí. Inmoralidad, deseos inmorales, deseos impuros, sensualidad. Dense cuenta de algo, en todos estos hay deseo. El deseo está encerrado en esta lista. Póngale atención. Idolatría, hechicería, enemistades. Cuando yo paso en enemistades, revela que yo ando con un deseo incorrecto. No es el deseo de Dios. Enemistades, estar peleándome con la gente, hermanos, eso revela que no tengo el deseo del Espíritu. Enemistades, pleitos, pleiteando, vociferando, discutiendo. Eso no es del obrar del Espíritu. Esa no es manifestación del Espíritu. Celos. ¿Usted sufre de celos? ¿Los celos qué son? Un deseo fuerte. Cuidado con los celos. No tratemos de justificar los celos. El único que puede celar es Dios, porque Él sabe Él como nadie sabe lo que es bueno para nosotros y sabe lo que nos hace daño. Por eso Dios cela a su pueblo. Pero a ti no se te da permiso de celar a nadie. Celos, enojos, rivalidades. A propósito, celo revela inseguridad. Tú estás diciendo: Dios no es mi seguridad, yo tengo que proteger eso, porque Dios no es seguro. Rivalidades, disensiones, sectarismos o herejías, envidias. ¿Envidias? Son deseos que no son el deseo de Cristo. Envidias, borracheras. Ponle atención, borracheras habla de un deseo que no es Cristo. Orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, qué serio es esto, ¿no? Qué serio es no vivir por el deseo del Espíritu. No vivir por el deseo del Espíritu me quita el reino de Dios. Yo no participo del reino de Dios. Evidencias de que un deseo inferior me controla. Verso 21. Pero cuando tú entiendes el valor del Espíritu, ¿qué viene? El fruto. Dime, cuando tú siembras una semilla, ¿tú tienes que forzar el fruto? ¿Tú te preocupas de darle el valor al trabajo de sembrar? ¿Darle valor al trabajo de regar? ¿Verdad que sí? Pero tú no vas a producir el fruto. El fruto es propio de la naturaleza de esa planta, de ese árbol. El fruto lo produce Dios. Cuando yo le doy el valor a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, Cristo en mí, al deseo de Dios, es inevitable. El fruto del Espíritu va a florecer. Ese fruto, ¿cómo se manifiesta? Es un fruto, no son los frutos
Definamos bien. Es el fruto del Espíritu. Un fruto que tiene varios aspectos. Amor. Mira, el amor no se forza. El amor es una evidencia de que estoy dándole el valor a la vida de Cristo en mí, al deseo de Dios en mí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Te das cuenta qué es lo que el Espíritu produce en nosotros? Cuando yo aprendo a vivir por el deseo del Espíritu. Ahora, me encanta lo que dice a continuación. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Contra tales cosas no hay ley. Que el obrar del Espíritu es tan poderoso que no hay ley que lo force o que lo restrinja. Mira, cuando nosotros le damos valor a Cristo, no tenemos que forzar ni prohibir nada. Porque el fruto no tiene ley humana que lo gobierne. El fruto, el poder para producir el fruto viene de Dios. Y Dios mismo entonces te inunda con esa evidencia: amor, gozo, paz y los 9 aspectos de este fruto. Qué tremendo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los deseos. Ahora, aquí hay una clave poderosa. No sé si usted la vio. Si usted lee lentamente la palabra, si la lee con conciencia, lo descubre. ¿Qué dice? Los que son. ¿Quiénes son los que han crucificado la carne? ¿Los que se esfuerzan? ¿Quiénes son los que vencen la carne con sus deseos? Los que son de Cristo. En otras palabras, los que ejercitan la pertenencia. ¿Sabe por qué Cristo venció? Porque Cristo decía: yo soy del Padre. Cuando tú entiendes esto, yo no me pertenezco. Yo soy de Cristo Jesús. Yo le pertenezco. Pero no es una carga. Ay, ya le pertenecemos a Dios. No, es el deleite. Mi vida no me pertenece. Gustosamente me alegro en pertenecerle a Él. Hermanos, es sencillo. La pertenencia nos hace vencedores. La pertenencia crucifica la carne con sus deseos. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Te estoy dando algunas claves. Yo espero que le estés poniendo atención anotándolas. Ejercitar. Yo le pertenezco a Él. Yo soy de Él. ¿Sabes quiénes son los que pierden esta batalla de los deseos? Los que se creen dueños de sí mismos. Los que dicen: yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Qué es lo que estás diciendo? Soy esclavo de mis deseos inferiores. Pero aquel que dice: yo soy de Cristo Jesús, viene un poder espiritual, un poder de Dios para vencer la carne con sus deseos. Volvamos a leerlo, por favor, si lo podemos poner de nuevo. Porque los que son de Cristo, ahí está la clave, han crucificado la carne con sus deseos. Qué hermoso es Dios. Porque la calidad de nuestro fruto es una medida de los deseos que nos gobiernan. Repito esto: la calidad del fruto es una medida de los deseos que nos gobiernan. El fruto en tu vida, la evidencia, habla de cuál es el deseo imperativo, cuál es el deseo gobernante. Vamos a Marcos capítulo 4. En la parábola del sembrador, Jesús se escondió del análisis superficial, porque las parábolas se esconden. Las parábolas no son
con el fin principal de ilustrar. Muchos se equivocan al decir eso. Oh, las parábolas ilustran. No, las parábolas esconden. Jesús dijo, ahora hablaré en parábolas para esconder de los perezosos el mensaje. Eso fue lo que dijo Jesús, está en Mateo. Entonces, pero esconde esta parábola un mensaje crucial acerca de los deseos. Hay 4 tipos de personas en los que la palabra se siembra. Pero solo uno de esos terrenos, como se los compara, uno de esos terrenos es el que da fruto. Hay 4 tipos de personas, solo una de esas personas da fruto. Aquellos que reciben la palabra, pero no le dan el valor, permiten que Satanás se lleve la palabra así como llegó. Ese es el primer corazón. ¿Sí? Se sembró la semilla, vinieron las aves, se robaron la palabra. ¿Quiénes son? Aquellos que reciben la palabra, pero no le dan el valor. Ah, qué lindo el mensaje, pero ok, ¿qué sigue? ¿Qué viene ahora tarde? ¿Qué película vamos a ver ya mismo? ¿A qué hora es el fútbol? ¿Qué revela? No le das valor a la palabra. ¿Sabes quién te está esperando? Ni apenas te va a saludar. Satanás. Para robar la palabra a la cual tú no le das el valor. Si usted me escucha aquí y está sentado aquí o tal vez conectado y usted no le está dando el valor a la palabra, Satanás está esperándolo enseguidita para robar la palabra. Así dice. Aquellos que no le dan el valor a la palabra, Satanás se lleva la palabra. Así como las aves del cielo vienen y la semilla que cayó junto al camino, se la llevan enseguida. Palabra no valorada es comida para Satanás. Y muchos están engordando a Satanás al no darle el valor a la palabra. Wow. Eso no está aquí, pero tremendo. No estaba en mis notas, quise decir. Los segundos son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no permanecen. Se gozaron con la palabra. Wow, qué tremendo. Mira, si escuchaste lo que Dios nos está hablando, pero no permanecen en la palabra, no tienen raíz. Y eso hace que se sequen enseguida, porque ninguna planta sin raíz va a florecer. ¿Sabías tú, no? Una planta sin raíz, no te demoras en verla seca. El tercer tipo de persona es aquella en la que prevalecen los deseos por lo temporal. El tercer corazón son aquellos corazones donde prevalece el deseo por lo temporal. Estos deseos ahogan el entendimiento de la palabra y esta palabra queda estéril. Si te das cuenta, en los 3 tipos de personas que no dan fruto, hay una falta de deseo por el deseo de Dios. Conclusión, el problema está en que no tenemos el deseo de Dios. Solo un corazón que tiene el deseo de Dios, ese es el que va a dar fruto. 30 veces la semilla, 60 veces y hasta 100 veces la semilla que se sembró. Leámoslo, por favor. Verso 18, el tercer terreno. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las preocupaciones por lo temporal, el deseo de lo temporal. ¿Qué pasa? Tú decides vivir una vida de preocupación. ¿Por qué? Porque estás deseando que ya se están demorando en pagarme. Wow, estás aquí pero no estás al mismo tiempo. ¿Qué revela eso? Eso revela deseos esclavos. Las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza, de las riquezas. Y mira lo que termina diciendo, y los deseos de las demás cosas. Todo lo que deseamos aparte de Dios, ¿qué termina siendo? Entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Los deseos esterilizan la palabra, hacen que la palabra se quede sin dar fruto.
¿Cuán serio entonces es no desear a Dios? ¿Cuán serio? Puedo venir a la iglesia 25 años y vivir una vida sin fruto. Oh, hermanos, es serio el asunto de los deseos. Los deseos por lo temporal, los deseos que no son Dios, terminan ahogando la palabra, haciéndola estéril. Quiero que veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 15. No amen al mundo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tú deseas lo temporal, cuando el deseo por lo temporal está prevaleciendo, revela que el deseo del Padre no está en ti. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y mire la palabra que va a usar, la pasión. ¿Qué es pasión? Deseo fuerte. Reina Valera dice deseos. Es lo mismo, son intercambiables, pasión, deseo. Porque la pasión, el fuerte deseo de la carne, la pasión, el fuerte deseo de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino, mira, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la arrogancia, el fuerte deseo de las riquezas. Cuando tu corazón desea riquezas y tu corazón está desvivido por las riquezas, ay. Conclusión, el amor del Padre, el deseo del Padre no está en ti. ¿Cuál es el deseo que te gobierna? Verso 17, y el mundo pasa. Todos esos deseos, deseo de trabajo, deseo de dinero, deseo de riquezas, todos esos deseos que se manifiestan y se expresan en el hombre natural, tienen fecha de vencimiento. Pasan. Mira tú a una persona que vivió por esas cosas y mira cómo lentamente se va secando. Mira cómo se va secando su amor, su afecto, su cariño, cómo se va secando su familia, sus hijos. Porque cuando prevalece el deseo por lo temporal, nunca viene sin el efecto de la caducidad. Caduca. No es gozo real, no es gozo verdadero, no es alegría real. Es una alegría efímera, pasajera, temporal. El mundo pasa y también sus deseos, sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. En otras palabras, aquel que tiene el deseo de Dios permanece para siempre. Vamos ahora a 1 Corintios 10. Les decía al comienzo que la salvación nos dio un nuevo deseo. La pregunta que debemos hacernos entonces, ¿cuál es ese deseo en el creyente? Pastor, ¿cuál es el deseo específicamente en el creyente? ¿Cuál es la voluntad que Dios manifiesta a través de nosotros? La respuesta rápida, directa, es el deseo, la voluntad del creyente es Cristo. Si usted era de los que preguntaba, ¿cuál será la voluntad de Dios? Hoy ya deje de preguntar, de hacer esa pregunta. Y el Evangelio, la palabra nos responde, directo. La voluntad de Dios es Cristo, punto. Cristo se volvió el deseo del Padre. Cristo.
La persona de Cristo es el deseo del nuevo corazón. Cuando tú vienes a Dios, se te da un nuevo corazón y dentro de ese corazón viene un nuevo deseo. ¿Cuál es el deseo del nuevo corazón? Cristo. No es que tú vas a forzar ese deseo. No. El nuevo corazón te dio Cristo como deseo. Dios como deseo. Cada día consiste entonces en atesorar ese deseo, descubrir a Cristo. ¿Qué estamos haciendo los creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo? Estamos descubriendo una realidad, Cristo en nosotros. Cristo como el deseo del Padre que fue puesto en nosotros. Hermanos, nosotros no estamos cambiando conducta. Hermanos, nosotros no estamos reformando comportamiento. No, nosotros entendemos que recibimos una nueva naturaleza con un nuevo corazón que desea a Cristo y ahora estamos esperando todos los días descubrir más ese tesoro para que ese tesoro entonces se manifieste con un nuevo obrar, con una nueva evidencia. Él produciendo, lo que vimos hace un momento, el fruto. No estamos aquí cambiando a la gente. Estamos revelándole, si tú pones tu confianza en Cristo, hay un tesoro que se te dio. Descúbrelo, porque en ese tesoro está la vida. Está el poder, está la victoria, está la paz, está el gozo, está todo Dios. Hermanos, ¿por qué Cristo es el deseo del creyente? Dios compara los deseos con la comida. Algunos que no se han concentrado en el mensaje, están pensando en el almuerzo. ¿Qué es eso? Es un deseo. Y Dios compara los deseos con la comida. La comida es algo que llegamos a desear, ¿para qué? Satisfacer nuestra hambre. El corazón nuevo tiene hambre por Dios. ¿Qué salvación? Se te dio un corazón nuevo con hambre por Dios. Descúbrelo. Pon tu fe en Cristo y vas a empezar a operar con un nuevo corazón, un corazón que tiene hambre por Cristo, hambre por Dios. El corazón nuevo tiene un deseo incontenible, un deseo ardiente por Dios. ¿Por qué? Porque se te dio Cristo y Cristo amó el deseo del Padre. Su comida fue, ¿cuál era su comida? El Padre. La comida de Jesús es el Padre. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Canibalismo? No. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Que en Jesús hay un deseo ardiente. ¿Por quién? Por el Padre. Porque cuando tú tienes hambre, nadie te detiene. Era un amor genuino, un deseo ardiente por el Padre. Por eso es que Cristo es para nosotros el pan de la vida. Él se volvió la voluntad del Padre. Cristo no es que solamente hace la voluntad del Padre, Cristo es la voluntad del Padre. Cristo se volvió la voluntad del Padre. Por eso ahora Cristo es el pan de la vida para nosotros los creyentes. La comida que somos llamados a disfrutar por sobre toda otra comida es Cristo. Pero ¿qué pasó? La naturaleza pecaminosa es una naturaleza que corrompe nuestros deseos. Nacemos rechazando a Dios, crecemos rechazando a Dios. Nacemos rechazando su gobierno. Sí, puedo venir a la iglesia, pero amo mi gobierno hasta que Dios venga y me salve, revelándome a Cristo. Ignoramos que nuestra vida vence solo cuando Dios es nuestro supremo deseo. Y el resultado de esto es que nos secamos, nos debilitamos, como Israel cuando salió de Egipto. Vamos al versículo 5 de 1 Corintios 10. Este pueblo que salió de Egipto, en ellos tenemos un ejemplo de la derrota que trae no desear a Dios. Es serio no desear a Dios. Pablo declara del ejemplo que este pueblo es para nosotros hoy. Verso 5 dice: sin embargo, Pablo está hablando de este Israel que salió de Egipto. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Wow, mira lo que sucede por causa de deseos que no es Dios.
quedaron postrados, muertos, quedaron dispersados. ¿Te imaginas ese cuadro horrible? El pueblo que salió de Egipto quedaron dispersados por el desierto, sus cuerpos desparramados. ¿Qué te habla eso? Una derrota. El pueblo que salió sobre las alas de Dios, dice la palabra que Dios llevó a su pueblo como sobre alas. Aquí hay un secreto tremendo. Lo vamos a ver en un momento. Quedaron tendidos en el desierto. Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿A fin de qué? No codiciemos. Esa es otra palabra para deseos. Para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. ¿Qué desearon ellos? Israel rechazó el camino de Dios y rechazó el pan de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 21. Vamos a ver un cuadro que explica esto que está diciendo Pablo acá en Corintios. Israel comenzó a quejarse del camino y comenzó a quejarse del pan. ¿Qué camino es este al cual Dios nos ha traído? ¿Y qué pan es este que Dios nos ha dado? Ellos rechazaron. No dedicaron sus corazones para el deseo de Dios. Hermanos, ¿qué pasó con Israel? No vieron el deseo, el amor de Dios por ellos. Era como si Israel era llevado por Dios en sus alas. Dios quería que Israel aprendiera que Dios era un buen esposo. Hermanos, somos su novia. Entiende esto. Dios es un buen esposo. ¿Tú crees que Dios sacó a Israel para matarlo en el desierto? El desierto no tiene ese significado en la Biblia. El desierto no es para matar. El desierto es para purificar tus deseos. No pierda Números 21 porque vamos a estar ahí en un momento. Vamos a Oseas 2:14. Hermanos, Dios era un buen esposo que nunca abandonaría a su amada. Dios nos lleva por el desierto para despojarnos de falsos amores. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? Porque Dios quiere despojarte de falsos amores, deseos vanos, y descubramos que Él nos ama. Mira cómo Dios dice, mira lo que Dios resuelve en su corazón acerca del pueblo que Él ama. Mira lo que dice Dios, Oseas 2:14. Pero luego volveré a conquistarla. Dios se ha propuesto conquistar a su amada. Y mira lo que dice. La llevaré, ¿a dónde? Al desierto. Y allí le hablaré tiernamente. Wow. ¿Para qué Dios lleva al desierto a su amada? Para conquistarla. Para mostrarle, yo soy tu único amor, dice el Señor. Yo te amo. Le devolveré sus viñedos, su gozo, las viñas, el fruto de la vid. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. En el desierto la aflicción se convierte en esperanza. No es que el desierto convierte la esperanza en aflicción. No, en el desierto la aflicción se convierte en una puerta de esperanza. Allí, mira lo que dice, ¿en dónde? ¿De dónde está hablando? Allí, ¿cuál es el lugar? En el desierto. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Es interesante que la mayor parte del libro del Cantar de los Cantares,
que habla acerca del amor entre el esposo y la esposa, ¿sabes dónde se desarrolla? En el desierto. Cantar de los Cantares, léelo. Es en el desierto. En el desierto no hay otras voces. Solo es la voz del esposo por la esposa y la respuesta de la esposa al esposo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el desierto Dios arranca del corazón de su pueblo toda autosuficiencia, toda confianza propia, para enseñarles que Dios tiene el control en el desierto. El desierto no es para llorar. El desierto es para conocer que Él es nuestro único y verdadero amor. ¿Lo habías visto? Y en el desierto Dios sostiene a su pueblo amado con su bien. Amados, si Dios nos llamó, aprendamos a confiar en lo que Él está haciendo. Aprendamos a amar su camino. Aprendamos a amar su pan. Israel no entendió que su esposo iba con ella, y cuando el corazón rechaza a Dios, mira lo que sucede. Somos consumidos por los mismos deseos que abrazamos. Números 21, verso 4. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó. La palabra allí es: el alma del pueblo se achicó, se acortó. Su corazón se hizo pequeño. Cuando tú te detienes a ver la circunstancia, tu corazón se hace pequeño. Tu corazón se achica. Por causa del viaje, pusieron su mirada en lo circunstancial, no en el Dios que los llevaba de la mano. Dios los llevaba de la mano. Pero es que pusieron su mirada en el panorama, en la circunstancia. Verso 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, permitiste esto? ¿Por qué, Dios, lo hiciste así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos sacó para morir aquí? No hay comida, no hay pan, ni agua. Ahora ponle atención aquí. Detestamos. Nuestra alma detesta este alimento tan miserable. El pan del cielo, el pan que es Dios. Ellos dijeron: este pan detestable, miserable. Aborrecieron el pan de la vida. El pecado, ¿qué es? Quejarnos del camino y quejarnos del pan. Quejarnos, ¿quién es el camino? ¿Quién es el pan? El corazón se achica. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. Juan 4:34 declara: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pero el pueblo que salió de Egipto no quería la verdadera comida. Ellos no querían el pan de Dios. Ellos no querían el deseo de Dios. No desearon a Dios. Ahora, algo sucede cuando tú no ardes de deseo para Dios. ¿Sabes qué sucede? Si tú no ardes de deseo por Dios, arderás por la destrucción del devorador. Lo formulo de otra manera. Cuando yo no ardo de deseo por Dios, cuando tú no ardes de deseo por Dios, tus devoradores te harán arder. Tus destructores te harán, tus propios deseos te harán arder. Cada deseo que no es Cristo es un tipo de serpiente que produce una herida mortal que te va consumiendo. Verso 6 dice: y Jehová envió serpientes abrasadoras.
serpientes ardientes, venenosas, entre el pueblo. Y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Intercede con Jehová para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Dios está llamándonos al arrepentimiento. ¿Por qué estamos siendo consumidos? Porque no hemos aborrecido nuestros propios deseos. Pero arrepentimiento es: aborrezco mis propios deseos para amar el deseo de Dios. Jehová le dijo a Moisés: mira cuán bueno es Dios. Hazte una serpiente abrasadora, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Mira, la esperanza es para todo el que la mira. No importa que fuiste mordido por esos deseos, todo el que la mire, vivirá. Iglesia, el Señor nos dice: no importa que hayamos sido mordidos por esos deseos, si venimos en arrepentimiento, si aborrecemos nuestro deseo y le decimos: Señor, el deseo divino sea en nosotros, lo que sucederá es que todo el que la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! Ellos desearon otros deseos aparte de Dios. Vinieron serpientes venenosas que los hicieron arder. Murieron muchos. Pero aún así, Dios proveyó un remedio. La serpiente de bronce levantada, y todo el que miraba era sanado. Todo el que miraba al asta. El que se había quejado, el que había sido mordido, para todos había esperanza. Había esperanza para todo el que miraba a la serpiente. Juan capítulo 3. ¿De quién habla esto? Esto es una sombra de Cristo. Esto apunta a Cristo. Jesús, en su conversación con el religioso Nicodemo, declaró lo eterno. Mira lo que le dice Jesús a Nicodemo: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Las eternas, las cosas eternas. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Me encanta esto aquí. Esto aquí es un mensaje solamente: el Dios encarnado, el Dios que bajó del cielo. El Dios que se hizo hombre. Eso celebramos, Dios que se hace hombre. Wow. Continuemos. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver una serpiente de bronce con Jesús? Israel fue consumido por serpientes ardientes por causa de un corazón que rechazó a Dios. No desearon a Dios. En otras palabras, sus deseos los mataron. ¿Por qué murió Israel en el desierto? ¿Por qué quedaron tendidos? Por causa de sus deseos. Sus deseos los mataron. Ser sanados al mirar una serpiente de bronce es la declaración que solo un deseo más fuerte nos puede sanar de deseos tan bajos. La serpiente de bronce declara que solo un deseo más fuerte te puede salvar de deseos tan bajos. ¿Quién es? Cristo. Cristo no tiene otro deseo aparte del Padre.
Nosotros éramos esclavos de nuestros deseos opuestos a Dios. No había nada que nos pueda liberar de esas pasiones, pero no hay nada que se pueda comparar con el deseo de Cristo por el Padre. ¿Quién es Cristo? Uno cuyo corazón desea solo al Padre. ¿Cómo es que somos salvados, iglesia? Somos salvados al mirar, maravillarnos, admirar el deseo de Cristo por el Padre. El mensaje del Evangelio es este: su deseo fuerte nos salvó de deseos tan bajos. Porque cuando Cristo fue levantado en la cruz, lo que Cristo estaba declarando era: yo no tengo otro deseo que no sea el Padre. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Cristo fue a la cruz porque amó la voluntad del Padre. Cristo fue a la cruz porque amó el deseo del Padre. Y entiéndelo. Porque su deseo es fuerte. Su deseo fuerte nos libera a nosotros de deseos bajos. El deseo de Dios. Juan 12 dice: Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que dijo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. El Padre aprobando al Hijo. Por eso la multitud que estaba allí la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Y ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El tentador que los condujo a deseos aparte de Dios fue vencido. Pero verso 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque un deseo ardiente tiene el poder de conquistar. Cuando tú ves a alguien con un deseo ardiente, tú eres atrapado. ¿Por qué la cruz nos conquistó? Porque en la cruz lo vimos a Él ardiendo por el Padre. Y escúchame, solo lo que arde ilumina. ¿Qué es lo que atrae a muchos a Cristo? ¿Tinieblas? ¿Con tinieblas vamos a atraer a los que están en tinieblas? Solo la luz atrae a los que están en las tinieblas. Cuando Cristo ardía en la cruz, Cristo estaba iluminando. Y todos aquellos que ven a la luz de Cristo son atraídos a Él. ¿Cuál es la enseñanza aquí para nuevos, para maduros, para los que están creciendo, para todos nosotros aquí? La enseñanza es esta: si dedicamos nuestro corazón a admirar el deseo de Cristo por el Padre, escúchame, no te distraigas, todos los demás deseos serán vencidos. ¿Por qué somos salvos? Porque hubo uno con un deseo superior. El Hijo anhelaba ardientemente al Padre. Y eso es la puerta para todo el obrar de Dios en nosotros. Toda la imagen de Cristo manifestada en nosotros. Jalel, esto va para ustedes. No pierdan la pasión. Pero voy a ser más preciso, porque no es preciso decir aquello del todo. Jalel, no dejes de mirar la pasión del Hijo por el Padre. Porque eso es lo que atraerá a muchos a Él. En el transcurso he visto a muchos que terminaron desertando, independizándose. La señal o la raíz, perdieron el deseo de Dios.
Pero cuando tú ves el deseo ardiente, ustedes acá adelante son una llama que arde y que atrae a muchos. No sé si es que algunos no pueden alabar de lo impresionados que están o no sé qué, pero ustedes son una llama que arde y que atrae a Cristo. Porque solo lo que arde ilumina, y lo que ilumina atrae a muchos a Dios. Quiero terminar con este versículo en Cantares 8, para que este sea nuestro clamor. El libro del Cantar de los Cantares. ¿Sabías que no hay nada que pueda apagar el deseo de Dios? Nada puede apagar el deseo. Échale todo lo que le quieras echar, agua, nada lo apaga. Sigue ardiendo, sigue consumiendo. Por eso es que declara, la esposa le dice al esposo, le vamos a decir a Cristo, ponme como sello sobre tu corazón. Tú eres el buen esposo, Señor. Tú eres nuestro bien amado. Tu deseo por el Padre nos cautivó y nos conquistó. Humíllate al Señor y dile, Señor, estoy cansado de deseos tan bajos. Aborrezco mis propios deseos. Hoy quiero expresar y manifestar el deseo del Hijo por el Padre. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte, dile, fuerte como la muerte es el amor. Así es tu amor. El amor divino es así, inexorables, tan inflexibles, inquebrantables como el Seol, los celos. Así tú nos celas, así tú nos deseas. Así fue el deseo. Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Cuál es ese celo? ¿Cuál es esa casa? Somos nosotros. El celo de Dios por nosotros nos consume. Sus destellos, dice, son destellos de fuego. Ilumina, arde, porque es la llama misma de Jehová. Es tu llama, Señor. Ese deseo nos seduzca. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor. Oh, es imposible apagar el deseo de Dios. No se trata de nuestros deseos, se trata de descubrir el deseo más grande. Ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, en otras palabras, si intentaríamos comprar ese amor, ese deseo, de cierto lo menospreciarían. No hay oferta que sirva para comprar un deseo tan grande, un amor tan grande. Esa oferta es menospreciada. Cristo es el amor, Cristo es el deseo del Padre en nosotros. Le dices al Señor, aquí estoy, Señor, aborreciendo mis propios deseos. Si el Señor te ha hablado, ponte de pie y dile al Señor, Señor, fui creado para desearte a ti, pero yo no puedo esa lucha, porque los deseos dentro de mí luchan. Pero el deseo del Espíritu es fuerte. Manifiesta en mí el deseo del Espíritu. Hoy reconozco, es tu deseo en mí, Señor. El deseo ardiente del Hijo por el Padre. Ore al Señor. Si algo entendió este mensaje, llévelo a Dios en palabras. No es tiempo para que usted simplemente me escuche a mí. Todo el mensaje fue mi trabajo para traerlo a este punto. Ahora es su arrepentimiento. Ahora es su aborrecimiento de sí mismo, su gobierno, sus deseos. Es tu trabajo.
Si lo entendiste, dile al Señor: me arrepiento. Ahora quiero el deseo del Hijo por el Padre. Expresa el deseo del Hijo por el Padre. Cristo se expresa en mí deseando al Padre.